Bien, chao, shalom. De verdad, estoy... Sí, mi amor, no voy a comer. Ya. Los niños ansiosos por empezar a comer ya. Bien, la parashá esta semana es, como ya todos debemos saberlo, la parashá Ki Tisa. Se encuentra en el libro de Shemot del 30:11 hasta el 34:35. Parashat Ki Tisa. La frase Ki Tisa significa cuando eleves, ¿cierto? 30, 11. Y habló también al Señor a Moshe diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Bien, hermanos, nuestros sabios, los antiguos, han aprendido con el paso del tiempo que cuando una palabra se repite en una porción o se repite una palabra en una frase o en un capítulo, es que Hashem ahí nos está mostrando una gran enseñanza oculta y es necesario escudriñarla. Desde el capítulo 20, desde el verso 10 de Shemot, hasta el final del libro de Shemot, la palabra Shabbat es nombrada 10 veces. Y solo en esta porción, en la Parashat Ki Tisa, aparece, en realidad es desde el 31:13 al 31:16, es mencionada 5 veces. Y una de ellas está mencionada en plural. 31:13. Se la leo. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis Shabbatot, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Yo soy el Señor que os santificó. Día sagrado, el Shabbat, el día de reposo, el séptimo día de la semana. Debemos observarlo. Este es el día del Señor, el recuerdo de la creación. Es su día apartado, el principio de nuestras santas convocaciones, un pacto perpetuo, un mandamiento reiterado desde la creación. Dice en esta porción que leímos hoy, o que estudiamos esta semana, dice que el santo que profane este día ciertamente morirá. Quería leer un verso de el libro de Isaías, capítulo 63, verso 23, que dice: y será que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Este día, el día de Shabbat, que es mencionado en esta porción, y no solamente es mencionado, sino que es reiterado, es reiterativo el mensaje del día de Shabbat. Dice que Hashem a nosotros nos da esta señal, esta marca, esta forma de caracterizarse. Es una relación entre Dios y nosotros, entre Hashem y su pueblo. En el capítulo 30, en el versículo 12, dice: cuando tomares o cuando eleves el número de la cabeza de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando lo contares.
y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Eso podría causar una pregunta, si bien es cierto. A mí me causó una pregunta. ¿Cómo es eso que Hashem manda a contar el pueblo y pide un rescate para que no llegue mortandad? Pide un rescate por nuestras almas al minuto de ser contado. ¿Cómo es eso que hay que haber un rescate? ¿Cómo es eso que hay una plaga? Hay mortandad. Bien, ¿por qué debe haber un rescate? Porque está prohibido contar al pueblo de Israel. Hashem le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, tan numerosa como la arena del mar, que no se puede contar. Son incontables, un sinnúmero de descendencia tendría Abraham. Si hoy tuviéramos el deseo de saber cuántas personas constituyen el pueblo judío o la nación de Israel o el pueblo de Israel, los antiguos o los más entendidos dicen que son aproximadamente 35 millones de personas. Pero si me preguntan a mí cuántas estrellas yo veo en el firmamento, hay más que 35 millones de estrellas. Me imagino que ese número es muy superior a eso. Entonces, cuando nosotros nos limitamos o queremos ponerle límites a la verajá, a la bendición del Santo Bendito, la promesa que Hashem le hizo a Abraham, es el minuto en el que caemos en falta. Por esa razón que está prohibido contar la descendencia de Israel. Está prohibido contar el número de Israel. Entonces, para este minuto que Hashem habla a Moshe y le pide que cuente, no tenía que contar directamente a las personas, sino que cada cual, desde los 20 años hacia arriba, debía pagar medio ciclo o media moneda como una ofrenda por el rescate de su alma. Esta moneda de plata, medio ciclo o medio shekel, era aproximadamente, que era un shekel de santuario, era aproximadamente 5 gramos y un poco más, 5 gramos 60, algo por ahí, que es el peso el peso de esta plata. Medio shekel es lo que cada uno tenía que pagar. Nosotros cuando estudiamos en la palabra, vemos que hay personas que tuvieron ese deseo de contar al pueblo. Por ejemplo, cuando Josué y Joshua, una vez que obtiene la victoria en Jericó, viene el siguiente enemigo. Y él dijo, bueno, como Jericó era una ciudad grande y ganamos con una multitud, entonces ahora vamos a llevar una pequeña cantidad de soldados porque el pueblo que hay que atravesar es pequeño. Entonces no se necesita más cantidad de gente. Y es ahí donde Yehoshua o Josué cometió el grave error. Por confiarse en el número. Es peligroso muchas veces confiarse de los números, porque nosotros servimos a un Dios, servimos a un creador, al único Dios verdadero, que para él la lógica o los números no son lo que podrían representar. Él obtiene victoria con pocos sobre muchos. De esto nosotros sabemos. Hay ejemplos como Hanukkah, por ejemplo. La victoria de pocos sobre muchos. También encontramos a David, el rey David, el hombre que era conforme al corazón de Hashem.
También él, en un momento de su reinado, tuvo el deseo de contar al pueblo, de saber cuántos hombres tenía, para ver si estaba en condiciones de enfrentarse a algún enemigo o a los enemigos que vinieran. Y dice la palabra que hubo mucha mortandad en el pueblo de Israel. Algo así de 70.000 personas murieron por la plaga y la mortandad que hubo como consecuencia de la forma inhábil o equivocada que tuvo de actuar el rey David. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2:6, dice, lo leemos. Esto es refiriéndose a Yeshua. Vamos a leer desde el versículo 5. Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el Mesías, hombre, Yeshua el Mesías, el cual se dio a sí mismo en redención por todos, el testimonio del cual fue confirmado en su tiempo. El cual se dio a sí mismo en redención por todos, el testimonio del cual fue confirmado en su tiempo. Ahí vemos que se menciona a alguien que fue aquella redención, aquel rescate ofrecido por todos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas perecederas como oro o plata. En algunas otras versiones dice, ustedes que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir. Hay otra versión que dice que fueron rescatados de su despreciable manera de vivir. ¿Por qué despreciable? Porque nosotros sabemos que la Torá es nuestra luz, como lo dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Esta palabra, la Torá, su palabra es una luz, es una lumbrera, es la claridad, es la vida, el gozo. Y lo que se escapa de ella, lo que se sale de ella, es una manera despreciable frente a los ojos del Santo bendito de vivir. Vemos que en ella está la mayor sabiduría expresada hacia la humanidad, el verdadero deseo del verdadero creador de las personas está expresada a través de su Torá. Esta parashá, la parashá Ki Tetzé, muestra el horrible pecado del becerro de oro. Es por eso que este pecado tan horrible es necesario o requiere una expiación. ¿Cómo se relaciona esto con el principio del párrafo? Cuando dice, cuando eleves la cabeza de los hijos, ¿cómo podríamos nosotros relacionar esta expresión frente al terrible pecado del becerro de oro? Esta expresión no es nada más y nada menos que una expresión de amor. Esta expresión nos lleva a una elevación, una automirada y una evaluación de nuestra manera de presentarnos. Es por eso que dice el texto, según su número o según su cuenta. Es porque cada uno de nosotros sabemos el minuto en el que tenemos que ser contados y el minuto en el que tenemos que pagar por nuestra redención o el minuto en el que tenemos que presentarnos frente a nuestro Creador. Nosotros sabemos cómo estamos, sabemos cómo nos estamos presentando delante de Él. Es por eso que es necesario tener muchas cosas en cuenta. Mientras que el acontecimiento del becerro de oro muestra el más bajo descenso de nuestro pueblo, el minuto en el que estábamos más despreciables, después de haber visto
con propios ojos como el Santo Bendito, el único Dios verdadero, humillaba deidades paganas y mostraba que era el único y verdadero Dios. Mostraba su poder a través de milagros, de plagas, abriendo el mar, eliminando a aquel que se autodenominaba como un Dios. Después de ver todas estas cosas, después de tener todas estas experiencias, viene el minuto más bajo que podría caer el ser humano. Pensar que un trozo de oro con forma de un animal era Dios. Y era el Dios responsable de haberlo rescatado de Egipto. Este minuto representa el minuto más bajo de la vida de Israel. El minuto más bajo de la vida de un hijo de Israel. Quiero leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Hashem nos permite pagar un rescate por nuestras almas en medio de un censo. En el minuto en el que tenemos que realizar una acción que está prohibida, cuando viene el minuto del censo, debemos pagar un rescate por él, por ser contados dentro de nuestro pueblo. Porque él demuestra a través de este hecho que no quiere que ninguno se pierda o que ninguno se muera. Aquí muestra la seriedad con la que Dios mira la vida del ser humano o la vida de las personas. Este pago, este medio shekel, este medio ciclo que se pagaba en el minuto del censo, debería ser anual. Este pago se practicó hasta el exilio a Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Luego Nehemías lo restauró a la vuelta del exilio, pero el emperador Adriano de Roma, en el 135 de la era común, lo prohibió. Entonces, el pago de este shekel, el pago de nuestra redención, fue paralizado, fue prohibido en toda la tierra de Israel. Y ahora que Israel volvió a su tierra, comenzó a realizarse desde el 23 de marzo de 1997. Este pago, esta plata que iba a ser reunida, sirvió para construir las basas que soportaban las tablas que subían de los muros del tabernáculo en el desierto. Estas basas hacían una separación entre la tierra y el tabernáculo. Estas basas elevaban lo natural del tabernáculo. Quiere decir que el pago de este impuesto, el pago de este medio ciclo, provoca en nosotros una elevación, una aproximación delante de la presencia del Santo y Bendito. Nosotros podríamos pensar que este rescate se puede pagar con dinero o se puede pagar con algo perecedero, como lo veíamos en Timoteo, pero en este minuto no es así. Esta elevación es muy importante delante de la presencia del Santo y Bendito. El minuto en el que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, el minuto en el que nosotros tenemos que presentarnos delante de su presencia y no con las manos vacías, sino pagando este impuesto que nos ayuda a elevar nuestra cabeza, a levantarnos. Voy a volver a leer 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo, Yeshua, el cual se dio a sí mismo en redención por todos, el testimonio del cual fue confirmado en su tiempo. Esto será entendido
luego de explicar el concepto de elevar la cabeza. Ahora, ¿por qué era medio ciclo? Dice también esta porción que los que tenían más dinero o los más ricos no podían pagar más de medio ciclo. Y los que tenían poco dinero, los pobres, tampoco podían pagar menos que este medio ciclo. Era una cuenta exacta. ¿Y por qué media moneda? ¿Por qué la complicación de media moneda? ¿Por qué no solamente una moneda? Y así después se contaban las monedas y se sabía cuántos habían. Pero no, Hashem lo quiso hacer diferente. ¿Por qué? Porque nos enseña que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros pagar o entregar algo que pueda alcanzar o hacer alcanzar la salvación de nuestra alma. Es por esa razón que necesitamos poner medio shekel o medio ciclo, la mitad de una moneda, la mitad de un ciclo, porque junto con nuestro hermano, con el que está al lado, hacemos un ciclo entero, hacemos un entero. Yo soy medio, cabeza de familia, y mi hermano, que está a mi lado, mi prójimo, mi vecino, mi hermano, pone otra media moneda, otro medio ciclo, y entre los dos hacemos un entero. Esto muestra también claramente que para el santo y bendito, nosotros seamos ricos, seamos pobres, vivamos en alguna ciudad o vivamos en otra. No somos entidades solas frente a nuestro Creador, sino que Él nos mira como un pueblo, nos mira como la niña de sus ojos, nos mira como junto a nuestro hermano completamos esa comunidad que se presenta frente a nuestro Señor. Levantar la cabeza o elevar la cabeza significa acceder a un nivel alto de sabiduría y entendimiento. Y esta justamente es una gran lección de nuestra parashá. Quiero leer el libro de Tito. Tito, en el capítulo 2, verso 6, aquí está, lo que guardó. Hasta el 15. Dice, asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobra, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Aquí muestra claramente la forma en la que uno eleva su cabeza, la forma en la que uno debe presentarse frente a Dios y frente a las personas. Elevar la cabeza es hacer una automirada, una autoevaluación de nuestra manera. ¿Cómo estamos nosotros al minuto de presentarnos delante de Dios? ¿Y cómo estamos nosotros al minuto de presentarnos frente a los hombres? Vemos aquí el momento en el que nuestro pueblo o nosotros caímos frente a la imagen
o al deseo de vivir idolatría en el momento del becerro de oro. Vemos que hubieron algunos, como los hijos de Leví o los hijos de Aarón, que no cayeron frente a la tentación de seguir la doctrina pagana e idólatra que traían aquellos que salieron de Egipto. Dice la palabra que junto con Israel salió una gran multitud de toda clase de gentes. Algunos antiguos interpretan esto como que aquellos egipcios y aquellas naciones que también estaban cautivos en Egipto y también estaban pasando sufrimiento y también estaban viviendo momentos críticos, aprovecharon este momento de la salida para salir también con el pueblo de Israel. También se enseña que hubo muchos que al momento de ver cómo sus deidades paganas fueron cayendo frente al poder todopoderoso del Dios de Moisés, comenzaron ellos a querer ser conversos, a querer convertirse de los ídolos o de la idolatría al único Dios verdadero. Pero después de no muchos días, solo después de 40 días, cuando Moshe subió al monte, comenzaron a sembrar este deseo de vivir la idolatría, este deseo que los arrastraba su humanidad, los arrastraba el Yetzer Hará, la inclinación al mal. ¿Y en qué concluyó? En que todos pecaron. Me causó mucha gracia ver la respuesta de Aarón frente al reclamo de Moshe cuando desciende del monte. Aarón dice, no, cuando ellos me pedían que les hiciera un becerro o les hiciera una deidad, yo les pedí los zarcillos y ahí lo eché al fuego y esto salió. Esto salió. Qué tremenda sacada de pillos de Aarón, ¿cierto? Del hermano de Moshe. Qué buena manera de lavarse las manos. Pero vemos aquí este problema grave en el que se presenta el pueblo de Israel frente al único Dios verdadero. Escuché a un rabino que mencionaba 4 pecados que han sido consecuencia de que Israel tenga que dejar la tierra que Dios mismo le prometió a Abraham. Uno de ellos es este momento bajo, ultra bajo, el momento de la idolatría del becerro de oro. También está el momento de los espías, los 10 reportes falsos de los espías que fueron a explorar la tierra prometida. También dice que por esta razón, aquellos que desconfiaron del Santo y Bendito y creyeron al falso reporte, no pudieron entrar en la tierra. Esto significó también para ellos el exilio. También el hecho de haber vendido a uno de sus hermanos, en el caso de José haberlo vendido a Egipto, también les aseguró muchos años de exilio de la tierra de Israel. Y como ya nosotros y todos sabemos, la venta de nuestro Adón, la venta de nuestro Mesías Yeshua, también haberlo vendido por 30 monedas, como lo hizo Judas, también trajo como consecuencia el exilio. Vemos que son pecados graves delante de la presencia de nuestro Dios, pero Él nos enseña a través de su palabra la forma como nosotros podemos actuar para presentarnos delante de su presencia, a ver si somos contados como parte del pueblo. Elevar la cabeza. Cuando una persona escala en comprensión y en el estudio de la Torá, logra la negación frente a la idolatría. De eso se trata esta porción. Ser verdaderamente injertados en el olivo bueno, elevar nuestras cabezas, crecer en la enseñanza de la Torá, crecer en la obediencia de la Torá, como lo leíamos recién en el libro de Tito. Veamos qué significa
ser cortado del pueblo. En hebreo, esta frase se dice karat. Y de esta palabra karat viene la palabra keritut, que significa divorcio. Motivo, la desobediencia. Quiero compartir con ustedes el libro de Números, capítulo 15, verso 31. Dice, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron un hombre que recogía leña el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debía hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento, y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Ahí vemos un claro ejemplo de cómo el Santo y Bendito corta a uno de los santos por no cumplir el mandamiento establecido en esta porción. El mandamiento de guardar y de observar el día de Shabbat. Con lo que comenzamos nuestro comentario. En el libro de Salmos, un segundito, 37-38, aquí está. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Cuando nosotros vemos en el libro de Jeremías hablar acerca del nuevo pacto, muchas personas interpretan este pasaje como el momento en el que ya no es necesario la obediencia a su palabra. ¿Por qué hago mención de esto? Porque yo vengo de un lugar que se enseñaba así. Ese era el mensaje o la enseñanza que se hablaba ahí. Pero esto es absolutamente falso. Esto no es así. El nuevo pacto nos muestra que Hashem, el Dios Todopoderoso, una vez instaura su Torá en nuestros corazones y en nuestras cabezas. O sea, estos mandamientos, esta forma de vivir, la verdadera y correcta manera de dar en el blanco, lo que Dios nos dijo, cómo debiéramos conducirnos en el nuevo pacto, nos habla de que estos mandamientos Dios nos los coloca en el corazón y en nuestra mente. Y nosotros comenzamos, sin darnos cuenta, una experiencia de vida conforme a la Torá. Quiero leer Primera de Juan. Dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muchos se consideran salvos, pero han desechado la Torá, que es la verdadera y manifiesta, que es la verdad y manifiesta el deseo de Hashem. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, vemos que ellos se sentían salvos, sentían que Dios estaba con ellos, sentían que ya Faraón y Egipto ya estaban atrás, ya se terminó el problema, se terminó la desgracia, y ahora podían hacer lo que ellos quisieran. Pero esto no es así. Esto no es así. Hashem nos pone parámetros de cómo debemos vivir. El becerro de oro, que es de lo que más habla esta porción, es una clara muestra de qué es lo que no se debe hacer. Vivir o enredarse en la idolatría.
Es tan peligroso el tema de la idolatría. Es tan complejo el tema de la idolatría frente a los ojos de nuestro Dios, que Dios eh, enseña que aquellas personas que caigan en esta infracción deben ser cortados o divorciados de él como esposo. Si uno ignora la Torá, evidentemente no sabe lo que Dios quiere de nosotros. Si uno ignora la Torá, evidentemente no está viviendo conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Podría una persona hablar de salvación sin Torá, bajo un concepto humano, bajo un concepto doctrinal o de alguna iglesia en particular? Pero jamás esto sería escritural. La palabra enseña la manera de vivir. La palabra enseña cómo se ve una persona, cómo se diferencia si una persona está bien o está mal frente a los ojos del Santo y Bendito. Nadie es salvo sirviendo a dioses griegos. Nadie es salvo viviendo en idolatría. Nadie es salvo creyendo las idolatrías que nos presenta este mundo. Quebrantando los mandamientos, o lo principal, sin la Torá. A veces es increíble ver personas que con una Biblia debajo del brazo caminan en la calle sin creerle siquiera una palabra a ese libro que ellos declaran creer y conocer. La palabra es clara. La palabra es genuina. Los reinos pasan. Las religiones pasan. Nuestra vida y nuestra juventud pasa. Los deseos del hombre pasan. Pero hay algo que se mantiene para siempre. Y esto es la palabra del Santo y Bendito. Su palabra, su Torá, aquella que fue entregada en el monte Sinaí. Esta palabra que nos indica el camino por el cual conducirnos. Sin Torá es imposible agradar a Dios. Sin este entendimiento es imposible crear en Él la misericordia que nos pudiese acercar a una vida eterna. Nosotros ya no podemos pagar por nuestra vida. Nosotros ya no podemos ir y presentar un animal para ser matado por nuestro pecado. Porque vemos que nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Él pagó el precio. Él es la remisión. Él es el rescate para nuestras vidas. Pero para que eso se haga una realidad, debemos elevar nuestra cabeza. Debemos presentarnos delante de su presencia y mirarnos, hacer una mirada hacia nosotros mismos, ponernos frente a un espejo en nuestra manera de vivir. Y ahí vemos si la Torá muestra nuestra manera de vivir o estamos lejos de ella. La Torá es la que nos explica la verdadera sabiduría. En esta porción se mencionan 3 formas de acercarse a nuestro Creador. La Jogma, que es la sabiduría, según Rashi, se refiere a lo que el ser humano escucha y aprende. Eso es sabiduría, Jogma. La Temuná, inteligencia, se refiere a lo que el ser humano aprende por sí mismo aprende y aplica a partir de lo que ha aprendido. Eso es Temuná, inteligencia. O sea, si aprendo algo y lo aplico, eso es ser inteligente. Si no lo aplico, es lo contrario. También está el consejo de Da'at, conocimiento. Esto es el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Yeshua dijo en un momento que él no vino a traer shalom, a traer paz. Si usted le pregunta a un rabino ortodoxo o a un judío ortodoxo
si Yeshua trajo paz, él le va a decir, o ¿quién fue Yeshua? Él le va a decir, él no trajo la paz. Por eso niegan o aún no son capaces de reconocer que él sea nuestro Mesías o él sea el Mesías. Porque efectivamente tiene razón. Yeshua no vino a traer la paz colectiva. Él vino a traer una paz individual. Él vino a unir al Santo y Bendito y a nosotros, aquello que estaba desunido por causa de nuestro pecado, aquello que estaba desunido por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra manera loca y errada de vivir. Hoy día tenemos la oportunidad de vivir este día de reposo, de darle a nuestro Dios lo que Él nos dio primero, el tiempo. ¿Ah? Podemos entregarle hoy, en el día que Él escogió desde la creación, para que nosotros pudiésemos conectarnos con su presencia. Hoy día estamos reunidos aquí, juntos en familia, recibiendo este día de reposo, recibiendo el Shabbat, esto que es repetido 5 veces en 3 versículos. ¿Será importante para Dios este día? ¿Será importante para nuestro Dios que guardemos este mandamiento, que guardemos este día? Por supuesto que es importante. La bendición que cada Shabbat hacemos, Beshamru, está justamente en esta porción. Esa bendición que hacemos en la mitad. Para terminar mi comentario, quería mencionar una historia que escuché de un rabino en internet, el rabino Jonathan de Galet, que decía que Hashem lo que pide de nosotros es como esta historia. Un padre llega donde su hijo y le regala una caja con 24 bombones. Después de un rato, el padre se acerca al hijo y le dice, hijo, ¿me das un bombón? Y el hijo le dice, ¿qué? ¿Pero cómo? Si estos bombones son míos. No, tú andas por los tuyos. Yo no te doy un bombón. Tú quieres un bombón, busca los tuyos. Estos bombones son míos. Qué imprudencia es la respuesta de este hijo, ¿verdad? Qué imprudencia. Si el papá le había regalado una caja diaria con 24 bombones, lo mínimo que el hijo podía hacer es regalarle un bombón a su padre. Este es expresado frente al tiempo que nosotros debemos entregarle a nuestro Señor. Él a nosotros nos regala todos los días 24 horas. Todos los días. Todos los días nos regala estos 24 bombones. Y lo que Él pide es uno, ¿cierto? Es el momento en el que debemos presentarnos delante de la presencia del Santo y Bendito para ser contados, para ser aquellas ramas que fueron injertadas en contra de la naturaleza en el olivo bueno, para estar puesto en el olivo y no estar desgajados y en el suelo. Hashem nos pide una parte de nuestro tiempo. Hashem nos pide una parte de nuestro esfuerzo. Cuando nosotros nos esforzamos en aprender de la Torá, nos esforzamos en cumplir la Torá, Hashem nos toma eso por justicia. ¿Nos recuerda usted acaso al justo Lot? Lot no es mucho lo que tenía de justo, pero la palabra lo menciona como el justo Lot. ¿Por qué? Se nos enseñó en parashat anteriores que él se esforzaba diariamente en apegarse a la palabra. Es justamente este esfuerzo, es justamente este momento de vivir en inteligencia, de vivir en tebuná, en inteligencia, que cuando nosotros aprendemos algo, que cuando Hashem nos enseña algo, tenemos que aplicarlo. Porque de nada nos sirve caminar con una Biblia debajo del brazo
diciendo que somos salvos o que obedecemos su palabra. Hoy día tenemos la gran oportunidad de obedecer su palabra, de obedecer este gran mandamiento que Él nos dejó establecido en esta porción y que nos habló desde la creación. Este día que es para Él, para su adoración, para buscar el Ruach HaKodesh, para buscar esa presencia divina que llena nuestro corazón de alegría. Hay un versículo en el libro de Isaías, antes de que termine, quería leerlo. Me parece que está en Isaías 66. A ver, un segundito. Por favor, discúlpeme que lo haga esperar. Aquí está. Ah, no. El 58. Perdona. Eso pasa por estar en vivo. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso día del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem ha hablado. Y quería leer esta última fracción para despedirme. Es el libro de Isaías, capítulo 56. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 8. El subtítulo se llama Salvación para los extranjeros. Así dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, el que guarde el Shabbat de contaminarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero ha llegado al Señor, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente el Señor de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Hashem a los eunucos que guardasen mi Shabbatot y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre, mejor que a los hijos y a las hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se allegasen al Señor para ministrarle y que amaren el nombre del Señor para ser sus siervos, todos los que guardaren el Shabbat de contaminarlo y abrazar en mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en la casa de mi oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos, dice el Señor Dios, el que junta los echados de Israel. Aún juntaré sobre él sus ayuntados. O sea, si usted quiere que Hashem reciba su alabanza, reciba su oración, lo mínimo que puede hacer es entregarle lo que Él nos ordena que le entreguemos. Shabbat Shalom. Ese sería mi comentario por él. Y ahora a abrir los micrófonos y a esperar al titularísimo titular de los primeros, al hermano Juan Carlos, a ver qué nos tiene que decir.